Directora de la facultad. Ah, Hernández, perdón, Hernández, tenía mal el dato. Directora de la Facultad de Filosofía, De la carrera, de sí. la carrera de Sí. Filosofía. ¿Cómo va, Bien, Anabel? ¿Todo muchísimas bien? gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, la carrera fue declarada como estratégica Sí, y agregada a las becas Manuel Belgrano ahora recientemente. exacto. Con un gesto muy importante para nuestra carrera y para la orientación de humanidades en general. Mm, Este año las becas estratégicas, el programa de becas Manuel Belgrano incorporó a la carrera de filosofía como un área estratégica para el desarrollo del país. Quiere decir que habilita a estudiantes mm, universitarios de pregrado y grado a poder estudiar tanto en universidades siempre públicas, sí. nacionales o provinciales, este acceso, esta ayuda de la beca para el acceso, digamos, el mantenimiento y la finalización de una Mm, carrera en el área filosofía. mm. Así que la verdad que es muy importante porque representa un reconocimiento a estas áreas que en general quedan, Olvidadas. claro, como en un segundo plano. Plano, sí, porque en realidad yo creo que un poco viene por esta cuestión de que no saben, porque muchos dicen, ¿y para qué sirve la Claro. filosofía? Y bueno, a ver, decirles vos para qué sirve, porque sirve para muchas Claro, porque en cosas. realidad esa es una pregunta que, como todas las preguntas que tienen algo de provocación, Sí. tendía a ser contestada por los propios filósofos como, bueno, no sirve para nada. En realidad ese no sirve para nada tenía una doble intención, que era decir, bueno, no todo lo que es útil es lo Ujú, valioso, hay cuestiones que son fines en sí mismos, ¿no? Como claro. la felicidad, una sabiduría de vida, una forma coherente de pensar, que en realidad uno diría, bueno, no te sirve para algo material inmediato, pero sin embargo tiene un peso muy Mm, importante. Entonces, en realidad yo, ahora, digamos, en estas épocas donde no hay tiempo para explicar el juego sí. de las frases, digamos, en realidad sirve para todo la Mm, filosofía, porque es desde la forma de vida, desde un diseño de ciudad, un modo de plantear objetivos a mediano mm, y corto plazo y por supuesto a largo plazo también, una, una manera de evaluar críticamente las argumentaciones, una mm, manera de juzgar si unas metáforas son correctas o no, mm, y si, digamos, el lenguaje está ejerciendo un peso de denostación o de alabanza. mm, Entonces, todo lo que la filosofía trae a colación en sus distintas disciplinas tradicionales, porque pensemos desde la lógica, la epistemología, la ética, sí. la estética, la metafísica, todo eso, Es que estamos atravesados, creo, por la filosofía y la gente claro, no lo sabe que está atravesada por la filosofía. Hacen esta pregunta sin saber que están atravesados así es. en un montón de cosas por la filosofía. Pero es algo muy curioso que sucede en el lenguaje y hay que prestarle Mm, atención, que cuando alguien tiene un proyecto de vida o se propone un cambio de vida, dice, bueno, mi filosofía, entonces claro. usa la palabra en el sentido común, Ujú, como si, bueno, esta es mi manera de pensar, estos son mis mm, principios. Y claro, usa, entonces ahí uno se da cuenta que la filosofía está a lo mejor justamente no reconocida porque está en todo, no porque no claro, está en no es nada, nada, todo lo claro, contrario. claro, Eh, totalmente. Y no es ciencia, no es arte. Sí, claro, porque el problema con las humanidades en general, Mm, salvo algunas que sean ciencias sociales específicamente, es que no entran en esa categoría, en ese compartimento, vamos a decir, la cuadrícula, es decir, es ciencia, entonces si es ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? ¿Es ciencia social? ¿Es ciencia exacta? Es arte, entonces, ¿qué tipo de arte es? Sino que la filosofía, desde el principio, desde su, digamos, al menos desde su comienzo occidental, se plantea como una búsqueda de sabiduría. Entonces, esta mm, búsqueda de sabiduría implica que toma en cuenta los distintos saberes, pero no se digamos, contiene mm, dentro de una de esos tipos de saberes, sino que justamente los toma, los relaciona y los conjunta. Entonces la sí, filosofía toma de las ciencias, toma del arte, toma de la vida, pero no es solamente la vida vivida, no es un tipo de arte particular, no es una ciencia claro, particular. particular.
Pero justamente por eso costaba mucho decir, bueno, pero entonces, ¿dónde estamos? Bueno, justamente estamos en esa red amplia y en nuestra época de pensamiento en red, Claro. de nuestro pensamiento complejo, que se reconozca la filosofía es Sí. muy oportuno, porque si no corremos el riesgo de que todo puede reducirse a un algoritmo, a una manera mecánica de pensar. Claro. Y lo que necesitamos es saber que somos humanos, los que pensamos, no es solamente una máquina, una fórmula que se pone en juego y puede hablar automáticamente. Claro, totalmente. Entonces, esa capacidad de poder interpretar sin quedar acotado a lo que tiene la fórmula o el formulario o el algoritmo, es propio de la filosofía, poder como sacudirse de un marco preestablecido y poner en telejuicio el propio marco. Claro. Eso es lo que hace la filosofía. Genera un vértigo en cierto punto porque desestructura, pero a su vez te da una pauta para poder realizar. Esta postergación que vos decís tiene que ver también con esta, no digo incapacidad en sí misma, porque bueno, no es que sea incapaz, pero con la idea de que no es productivo para el mercado el estudio de la filosofía o el desarrollo de la filosofía, o por lo menos aparentemente no lo sea. Quizás tiene que ver con eso, esa postergación, de no ser reconocida en otro momento. Si comparamos con las carreras de ese tipo, ingeniería, digo, por decir alguna, y todo bien con los ingenieros, no es algo en especial con ellos. Cuando se habla a favor de algo, no es necesariamente en contra de otra cosa. Eso es algo que la filosofía también enseña, ¿no? Parece que uno, digamos, ampliando el saber está quitándole, en realidad no necesariamente. Justamente de eso se trata, de que podamos integrar los distintos saberes y hacer una mirada más compleja de lo que aporta cada cual. Entonces, de alguna manera tiene que ver con esto que no es a lo mejor un producto inmediato, no es que yo te pueda vender un pack de filosofía, es decir, no es un libro, pero a la reflexión, hace la reflexión conjunta, comunitaria y sobre todo básica. Esto también le ha pasado a las ciencias básicas muchas veces, ¿no? Que se ha cuestionado el valor de la matemática básica o de la física básica y sin embargo a largo plazo es sumamente fundamental, es necesario porque por supuesto que la parte aplicada también tiene su relevancia, pero no estamos hablando una cosa quitándole a la otra como si fuera una sábana corta que si tiramos para acá no va para allá. Hay que pensar, hay que empezar a usar más. Yo siempre digo en muchos temas que hay que empezar a usar más la I, no la O. Ah, claro. Porque no es esto o esto. Puede ser esto y esto. Exacto. Y aparte, en lógica sabemos que hay una O que no es excluyente. Claro. Entonces, que es esto o esto como opciones. Claro. Entonces, no es que hay que tachar el que está del otro lado. Claro. Y la conjunción del el y, por supuesto que trae... es más difícil pensar cuando es más amplio el marco, claramente. Y cuando el marco se pone se hace difuso y se difunde también porque hay más llegada. En esta época la filosofía yo creo que ha tenido altísima difusión y ya no se tiene tan ese discurso un poco viejo de que bueno, pero cuando algo se difunde se licúa, se vuelve. Se sabe que cuando estamos hablando en un contexto no es otro contexto de sentido y no le quita rigor. Seguramente que los filósofos que han estado por televisión o que se han ocupado en todos los países de difundir, cuando tienen que escribir un trabajo para académicos de posgrado, lo hacen con otro lenguaje, dando por supuesto otro recorrido. Bueno, eso te iba a preguntar si habían visto que esto que ahora que tenemos filósofos influencers, si con eso ayudó a que se abra un poco el campo, el espectro. Claro que sí. Que los chicos por ahí lo entiendan de otra forma, entonces se acerquen. Y aparte que siempre ha habido nuevos lenguajes. Lo que pasa es que nuestro ahora es como un impacto mucho más amplio, pero siempre ha habido, imagínense cuando surgió la prensa, el cambio que significó históricamente, ¿no? Que los libros pudieran leerlos más allá de algunos pocos privilegiados que sabían leer y la mujer entrando en el mundo de la cultura. Siempre ha habido, en cierto sentido, esos cambios que o se acepta el mundo en el tiempo en que se vive con un ritmo que está dado y no por eso quiero decir aceptar todo lo que se da tal cual se da, porque para eso está la filosofía. Claro. Pero digamos,
también hay que saber que vivimos en una época con un ritmo y que si la filosofía no ingresa en estos formatos de lenguaje claro, compartido, en estas maneras sí. y en estos tiempos, porque son muchos más breves, más fragmentarios que lo que podría ser una noticia periodística. Claro, sí, Benjamin sí. decía, por ejemplo, que alguien adecuado a la lectura del periódico ya no era adecuado para la lírica, por ejemplo. Claro. Entonces ahí parece contradecirse lo que decía antes yo, que si vos entonces te adaptás a una cosa, servís para todo. No, a veces una cosa te obstaculiza a la otra. Pero justamente de lo que se trata es de saber que cuando hay un juego de lenguaje posible, Claro. en qué juego de lenguaje estamos, en qué formato, y bueno, en cierto sentido adecuarse. Claro. ¿Y tenés una estadística más o menos de estudiantes y graduados de acá de UNR de filosofía? Todavía no tenemos la lista de inscriptos, no teníamos por lo menos hasta la semana pasada la lista de inscriptos, porque estábamos en la preinscripción todavía, pero bueno, sabemos que con la pandemia ha habido una baja en todas las carreras, no solamente en las humanidades, en todas las carreras y a nivel nacional. Pero bueno, habrá que ver también, también estamos en un momento muy especial porque parece que fue hace bastante, pero no, todavía estamos recién, diría, estamos cosechando lo que fue un periodo que fue un cambio rotundo. Y lo que pasa también hay, en general creo que hay una baja en todo lo que son carreras largas de la universidad. Los chicos están buscando las carreras más cortas. Hay otras ofertas, hay múltiples factores que entran en juego a la hora de poder estudiar. No digo solamente elegir una carrera determinada. Poder estudiar implica un conjunto de factores, entre los cuales el económico no es menor, el social, entonces poder trasladarse, el transporte. Parece que fueran cuestiones separadas, pero en realidad todo confluye, como decías, es ahí. Si vos querés ir a estudiar y no tenés un colectivo que te lleve, o no tenés un lugar donde, o tenés que trabajar para sustentar a tu familia y no tenés el tiempo mínimo. Entonces, todo eso confluye a que la educación, sobre todo la educación universitaria o llamada superior, no se vea complejizada por otros factores que en principio uno no los tomaría como, es la carrera, o ¿entienden? Es como, lo académico llega, pero es uno de los factores, no es el factor único y unívoco. Claro. No, te pregunto, decías esto hoy de que amplía el campo, esto de los influencers y demás. ¿Hasta dónde no tiene nada de peligro, digo, en términos del rigor, no sé si necesariamente académico, porque a veces se puede y a veces no se puede, uno es más desfachatado que otro a veces para estudiar, ¿no? Pero ¿no tiene algún riesgo a veces? No me refiero por ahí a quienes más conocidos, sino a lo mejor alguien que no es docente, no es estudiante y hace una interpretación un poco libre, digamos. Te entiendo la pregunta. Porque también por algo es una actividad académica, también por algo es una carrera, también por algo conlleva un título, ¿no? Digo, pasa en el mundo periodístico, digo, por ahí lo conozco más por ese lado, ¿no? Pero uno escucha muchas personas que se lanzan al periodismo y son excelentes periodistas porque hablan desde la información y su opinión, que está perfecto, ¿no? Y después es otros que no, y que son realmente lamentables escucharlo. ¿Puede pasar eso en la filosofía? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y confundir a la vez, por supuesto. ¿No? Mira, en principio te voy a dar una respuesta muy amplia, y por ser amplia se aplica no solo a la filosofía, sino, como vos dijiste, a todos los campos, que siempre hay un uso que puede ser bueno y malo de algo que se abre, ¿no? La posibilidad de poder llegar a muchos también tiene ese riesgo ampliado. Entonces, de alguna manera, nunca hay algo que vos digas, esto es sin riesgo. No. Cualquier instrumento que se abra o cualquier posibilidad o saber tiene, además del riesgo del mal uso, tiene el riesgo de las personas que no se han formado en el área y que hablan como sí. Entonces, pero eso pasa en medicina, pasa en periodismo, pasa en todo. Las personas en todas las áreas. Se formó para eso y está habilitado, por lo menos licencia quiere decir permiso, ¿no? Claro. Están licenciados en algo y se han especializado. Tampoco hay que caer en el otro extremo tampoco, decir, bueno, si alguien no pasó por la academia y no es licenciado, no puede ser un idóneo. No, claramente que sí. No sé, pienso en Galeano, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿y cuántos más? Pero digo, también, no estoy hablando de tener solamente el título o no el título, sino de que es cierto que hay toda una trayectoria y que está claramente el peligro y el riesgo de banalizar algo o llevarlo a un nivel de
Sí, de superficialidad, donde se pierde justamente la seriedad del asunto. Entonces digo, es complejo porque no es que decís, bueno, hay que tener el título sí o sí, porque hay casos que no lo tienen ni son serios. No es un solo factor, siempre digo. Claro. Y siempre hay pros y contras en todo lo que se habilita. Es así, porque vos abrís una ventana, entra aire, también entran insectos que te pueden... Claro. Es así, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, tenemos que saber que no hay que ir contra, digamos, justamente las aperturas o las posibilidades, sino hay que también ir por la calidad de cada cosa. Y habrá influencers que son muy serios y que ayudan mucho, y habrá otros que son muy perjudiciales, o son perjudiciales en algunos aspectos y en otros no. Tampoco es en bloque eso. Claro. Entonces, por eso es importante siempre poder discernir y no quedarse, para mí el peligro es el círculo, no quedarse como encerrado en un monopolio y decir, escucho solamente a esta línea, a esta persona. Entonces ahí te empezás como a dogmatizar. Claro, se vuelve como incuestionable. Yo creo que cuanto más escuches, ahí más podés valorar las distintas voces. Bueno, que es un poco, a mí me quedó mucho eso, antes de hacer locución y periodismo, estudié muchos años arquitectura y tenía un profesor, a mí una de las materias que más me gustaba era historia de la arquitectura, y por suerte tuve un profesor que él te decía, bueno, yo no les voy a dar un autor, vayan a la biblioteca y lean del mismo tema 3 o 4 autores y saquen su conclusión, porque si no van a ser hijos de... Claro. Entonces, exacto. Ahí, en esa diversidad de decir, bueno, escucho a este, claro. Y después a lo mejor saco una Seguro. conclusión mía que no estoy alineada con ninguno de los 3 que escuché. Exacto. Capaz que saqué un poquitito de cada uno. Y a veces uno. en la escuela pasa mucho eso, de que si tuviste un mal profesor en una disciplina, pasás a no querer acercarte a la disciplina. Y en realidad es que tuviste un mal vínculo con un... Bueno, me pasó con la literatura a mí. Claro. Yo odiaba literatura porque en la escuela me tocó una profesora que me hacía estudiar de memoria el Cid Campeador, y yo que no tengo memoria, la odié. Y en locución tuve la profesora de literatura, era una mina maravillosa, que hasta el día de hoy la amo, que mi abuela era fanática de Borges y para mí era aburridísimo y me hizo amar a Borges. Bueno, Cortázar yo lo amaba, hizo que lo amara mucho más, hizo que me encantara la literatura. Exacto. Por eso es tan importante la comunicación y la transmisión, ¿no? No es solamente la materia que se transmite, claro, es el modo, es el cómo, es cómo te habilitan. Y es cierto que siempre está el peligro, coincido, ¿no? Y el riesgo de que algo pueda ser totalmente... Yo lo he pensado porque hace unos años, quizás no es tan reciente, bueno, pero sí lo es porque con la pandemia también se volvió, ¿viste? Sí. Es como un círculo eso de la construcción de la posverdad y toda esta cosa de que se da por determinado, y creo que con la pandemia y con el virus y con las vacunas y demás, se empezó como una construcción. Claro. Desde la filosofía me parece que ese debate es interesante, bueno, cómo se va construyendo una idea. También influye mucho, porque esto que se ha dado a llamar fake news y todo esto, imagínense que esto está presente en todo, pero en la vida diaria también. A vos te dicen algo que sucedió y en realidad no fue así. El famoso chisme de la que no había ningún... Bueno, pero es más peligroso cuando uno le da un carácter científico al chisme, ¿viste? Pero se dice, no, tiene esto, o tal dijo esto, y si no lo chequeaste, pero no siempre sé hay un momento de credibilidad que es como el punto inicial, pero después hay que poner siempre, no hay que ser un crédulo. Claro, una cosa es una creencia, siempre la creencia puede estar, de alguna manera, pasa con las teorías científicas más fundamentadas, que con el tiempo se revolucionan y se cambian. Sí. Pero eso no quiere decir que no haya tenido un estatuto fundamentado. Y esto pasa también, uno puede a lo mejor no creer algo que después se puede, digamos, falsear o verificar relativamente de que es así, pero por lo menos uno no tiene esa, vamos a decir así, creencia ingenua, esa credulidad de decir, bueno, tomo lo primero que escucho por el criterio de autoridad de quién viene, y a veces no, a veces puede ser algo que no es como parece. Esta distinción de la verdad y la apariencia es un tema filosófico, ¿no? Platónico. Pero también es cierto que la verdad no es una verdad ya arquetípica, unívoca, sino que hay una amplitud, ¿no? De campos donde nadie puede, o por lo menos estamos muy alertas en la posmodernidad de estas verdades absolutas, totalitarias, que pretenden ser la única voz válida, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y cómo va a jerarquizar la carrera este reconocimiento que tuvo? Y yo creo, es la primera vez que estamos en varios medios, que nos están llamando, digamos,
más allá de las difusiones de filosofía en general, yo creo que es importante porque las medidas de educación pública son decisiones políticas. Entonces, esas decisiones políticas de qué se considera estratégico para un desarrollo es clave, digamos, es muy importante. Claro. Después se medirá con el tiempo, porque esto es recién nuevo y son unas becas que bueno, es una convocatoria abierta, puntual, pero yo creo que lo que tiene mucho impacto es la decisión de poder decir, bueno, filosofía al lado de alimentos, al lado de ambiente, claro, al lado de energías renovables. O sea, pero fíjense que curiosamente esto, digamos, parece novedoso por cómo se fue diversificando todo, pero no sé, la economía clásica eran filósofos de moral, entonces claro. Se supo siempre que todos los campos están relacionados. ¿Quién va a dudar que lo económico influye en lo social, en lo cultural y viceversa? Entonces, sí, pero yo creo que es un poco lo que decía antes José, o sea, no lo dijo tan así, pero como que más en el diario, en la común, te dice, ¿y qué hace? ¿Y de qué trabaja un filósofo? ¿Y qué hace un filósofo? Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? De esa parte de ignorancia, que está una ignorancia buena, porque uno no tiene por qué saber todo, de no saber, de que la gente no sabe qué hace el filósofo, digamos, ¿no? Pero hay algo que, a ver, ¿de qué uno va a trabajar en la vida? La verdad que nadie lo sabe, en ninguna carrera. Totalmente. Porque vos podés estudiar la carrera más demandada en una época, después cambia la situación contextual y ¿no? O aparece un aparato que lo hace automáticamente y se reduce la demanda de este. Entonces, en definitiva, es cierto que hay tendencias y hay estadísticas, pero ¿de qué va a trabajar uno en la vida? Es un poco aleatorio. No, pero inclusive que no saben cuál es la función. En general, decíamos, la función tradicional ha sido la docencia y la investigación, pero ahora con los campos abiertos que hay en cuanto a las redes sociales, etcétera, no hay un solo tipo de comunicación que sea solamente académica. Hay una mayor inserción en el campo comunicacional, digital. De los claramente. Yo creo que, ahora no me sale el apellido, que tiene el apellido difícil, Z, para mí es Z, pero Darío Stanraiver. Claro, Darío Z, yo creo que él la puso bastante en el tapete a la filosofía. Claro, que él fue uno Darío de los Stanraiver lo que hizo además es utilizar lenguajes estéticos corporales, incorporó la danza, o sea, no era solamente, en el caso de José Pablo Feynman, filosofía aquí y ahora también, con una estructura que había un cubo, ¿no?, detrás que giraba. Entonces, de alguna manera era poner en formatos, Sabater en España, digamos, era poner en formatos más accesibles a un público que uno no consideraba especialista, a distintas corrientes de pensamiento. Claro. Y claro que ayudó mucho porque, por ejemplo, el programa ese Mentira la Verdad, los estudiantes venían a primer año y te decían algo que habían visto en el programa o que habían escuchado a Darío. Claro. O por poner a Darío, pero entre muchos. Hay un montón, lo que pasa es que yo creo él como que ha hecho más gira mediática, digamos. Sí, entonces, además ha visitado Rosario muchas veces. Muchas veces acá en Rosario, ha prestado en una el parque, entrevista. ha estado en el nuestra parque. universidad, por ejemplo, la Facultad de Humanidades y Artes, Federico Donner le hizo una entrevista a Darío y él contaba un poco esto de cuál es la llegada fuera de la academia, ¿no? Que la filosofía tiene que un poco... La academia es un término platónico, ¿no? Donde entraban solo los que sabían matemáticas. Claro. Y de alguna manera, claro, parece que la filosofía puede ser muy restringida si la consideramos en una súper especialidad, ¿no? De una temática, pero no es el único espectro que cubre. La filosofía está desde que uno toma una decisión, privilegias un camino y no otro. Entonces, en ese sentido amplio, estos filósofos dieron a conocer estos grandes pensadores. Fíjense que digo pensadores porque las pensadoras hay que volver a contar otra historia de todo lo que no se vio, desde la historia de la filosofía de las mujeres, las filósofas. Claro, siempre se está volviendo a cuestionar los grandes temas de la humanidad, incluso el humanismo mismo. Entonces, la verdad, todos los grandes temas que siempre como humanos nos constituyen. Entonces, desde puntos de vista diferentes y nuevos, y tratando de confrontar a alguien que a lo mejor desde una red social o desde te increpa, ¿no? Y eso es todo un desafío nuevo, ¿no? El ágora actual son las redes. Sí. Aparte es hiperamplio, digamos, es que es como tan grande que
Sí, y aparte hay lenguajes... Pero uno puede delimitarlo a veces. Claro, seguro. Y las nuevas generaciones tendrán también, cada generación tiene su propio, ¿no? Como su propia tecnología su que propia la caracteriza. impronta. Si nosotros hablamos de cassette, capaz que nos entendemos y él no sabe de qué. Claro, tal cual. Ahí llego igual. Si yo te hago así con una virome, vos sabés qué estaría haciendo en este momento. Era lo mejor. Exactamente. Así se rebobinaban los cassettes, cuando se trababan le poníamos la virome y le daban la cinta, la reparación, hasta ahí llegué bien. Imagínense que el lenguaje nos va marcando una generación, pero justamente el diálogo entre las generaciones es algo que cada vez se hace más necesario porque se aceleran los tiempos. Claro. Y se ha dado un poco esa inversión, ¿no? De que en general siempre los padres enseñaban a sus hijos y ahora en lo tecnológico, es hijos al revés. y nietos enseñan a los mayores. Entonces se ha dado esa interactividad que de alguna manera siempre estuvo, pero no de esta manera. No de esta manera y ahora se ve bien como todos podemos aprender de todos. Cuando hemos dado clases virtuales hemos estado a los gritos llamando a nuestros hijos a ver que nos solucionen un problema, claro, ¿no? Sí, y es así porque de alguna manera ellos nacieron con esa tecnología. Totalmente. Y bueno. Bueno, pero yo creo que queda más a la vista esto de cuando uno decía porque todos podemos aprender de alguien, todos podemos aprender de todos, no porque yo esté que se empezó a cambiar la forma de enseñar, inclusive que ahora ya no siempre es el profesor y los alumnos mirando, sino que ahora ya se tiende a hacer círculos. Aprender de todo y esa horizontalidad. Claro, así que de alguna manera los escenarios donde se generan estos espacios de aprendizaje, tiempos de aprendizaje, son más complejos, más ida y vuelta. Entonces, esa idea, pero también tiene riesgo de que sean más fragmentarios, porque si hay un tiempo límite, ¿no? Para expresarse, que te corre el tiempo, entonces no puedes explayarte. Hay que saber que uno, si tira un eslogan, es un eslogan, no es una idea compleja, examinada. Entonces, saber que uno puede pronunciarse rápidamente, pero que después hay una complejidad, ¿no? Detrás que... Claro. Eso es lo que me parece importante. Tal cual. Te quería preguntar una cosita por las becas. Cierran el 31. ¿Y cuál es la duración que tienen? La duración es de 1 año a 3 años para lo que es pregrado y para grado de 1 a 5 años. Todos los años se van renovando. O sea, la idea es que alguien que accede recién pueda permanecer a cumplir tanto su carrera de pregrado en 3 años como su carrera de grado en 5 años. Pero, por favor, cualquiera que esté interesado que vaya al programa y se fije bien porque hay algunas excepciones, está muy especificado. Bueno, entran en la página de UNR. Sí, está o directamente en el Ministerio de la Nación de Educación, dice Becas Belgrano, y están especificadas todas nuestras universidades de todo el país, las carreras, cuáles son los requisitos, tanto etarios como de condición social, de condición, digamos, porque hay un límite de edad, pero esa edad también se modifica en función de si alguien es madre o no es madre. Hay un conjunto de matices y detalles que, para no confundir a nadie, prefiero derivar. Que entren a la página. Que se fijen, porque a lo mejor alguien dice, no estoy en el grupo de tal, y capaz que no es su condición justo la que la hace. Así que lo lean en detalle y que vean si reúnen esos requisitos como para solicitar la beca. Bárbaro. De acceso. Buenísimo. Está en argentina.gov.ar por las dudas para quienes quieran ingresar. Exacto. Buenísimo. Bueno, la verdad un placer, Ana. Bueno, igualmente. Muy lindo escucharte. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de difundir esto y para que ojalá tengamos muchos interesados en acceder a la beca. En acceder a la beca, no, eso lo voy a decir, no solo a la beca, sino que vayan a estudiar, de tener más graduados. Sí, por supuesto. Más graduados de filosofía. Es una carrera que realmente, como decía Maliandi, a propósito de lo que decíamos antes del trabajo, ¿no? Por ahí uno no consigue trabajo, al menos no inmediatamente, pero no siente que no perdió el tiempo, porque siempre lo va a aplicar para la propia vida. Así que es una carrera realmente muy gratificante. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Cómo Somos.